Bueno, hermanos, como siempre, es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Voy a esperar aquí a que se cargue mi... Uf, esto está lentísimo. Vean aquí, voy a meterme acá. Vamos a ver aquí. Muy bien, hermanos. Como siempre es un placer estar con ustedes en el día de hoy, queridos hermanos. Como hemos estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, ese es el tema que hemos estado hablando, y especialmente en la última prédica me estaba enfocando a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, hemos visto que antes de entrar a definir los dones, cuáles son los dones y todo ello, hemos estado viendo ciertos principios que hay que tener en cuenta cuando nosotros ejercemos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones se pueden malinterpretar y como también se pueden hacerle un mal uso de los dones. Una de las cosas que hemos visto, que es Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5, vimos ciertos principios que son básicamente los dos, que es, número uno, cuando uno obra en el cuerpo, en la iglesia, tiene que haber primeramente un compromiso personal con el Señor. Cuando usted quiere obrar con el Señor, obrar su don, descubrir su don, desarrollar su don, primero tiene que comenzar con un compromiso personal con Dios. Así vemos que Romanos 12, Pablo dice que os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Eso es lo que primero nosotros debemos hacer para poder descubrir el don que nosotros tenemos y poder desarrollarlo y aplicarlo en la iglesia. Requiere primeramente compromiso con el Señor. Hemos visto que el Espíritu Santo actúa de muchas formas, de muchas maneras, pero podemos clasificarlos en una obra personal, individual, que el Espíritu Santo hace en la propia persona, pero también en una forma comunitaria, en la iglesia, en comunión. Hablamos el jueves pasado, hablábamos acerca de que la Biblia nos hablaba o nos enseñaba de tener una comunión espiritual, que estamos unidos espiritualmente, que no es una cosa metafórica ni poética de que hoy qué hermoso suena eso, sino es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros vive el Espíritu Santo, cada uno tiene el Espíritu Santo y por lo tanto en esa unión, en el Espíritu, nosotros podemos actuar. Por tanto, la iglesia es una familia, ya es un cuerpo orgánico, espiritual, que estamos unidos en lo espiritual, tenemos el mismo espíritu. Y para poder crecer, para que la iglesia crezca, madure,
primeramente es necesario el compromiso de cada uno de nosotros. Si nosotros hoy, en forma individual, presentamos nuestros cuerpos diariamente delante del Señor, créame que la iglesia se va fortaleciendo. La iglesia se va fortaleciendo. Por lo tanto, hay un compromiso individual de por medio. Pero también hay un compromiso ya en forma comunitaria, como iglesia. Y en esa parte hemos visto que Pablo habla en Romanos que tenemos que llevarnos en amor. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nos enseña que la iglesia es un cuerpo y como cuerpo cada uno tiene miembros y funciones propias. Cada uno tiene sus propias funciones. Aquí no todos hacemos lo mismo. Hay muchas cosas por hacer y una persona no puede hacerlas todas. Por ende, el Espíritu Santo en su sabiduría da dones a cada uno de nosotros en forma diferente para aplicarlo de forma diferente y así llenar los vacíos. Porque no podemos, hermanos, pedirle al pastor o a los líderes que haga todo. Porque es imposible. Las únicas personas, dicen que tuvieron todos los dones, fueron los apóstoles. Pero después ya el don se restringió. Por lo tanto, no podemos pensar que el pastor o cada de los líderes que está adelante es el que tiene todos los dones, por lo tanto, él tiene que hacer todo. No. Él les pastorea, él dirige, pero el punto es que cada uno de nosotros tiene un compromiso. En la iglesia tiene una función que ocupar. Si usted, hermanos, no conoce su don, usted no está ejerciendo, ¿no?, esa función que debe estar. Y hay un espacio que está ahí, que es de usted, pero ahí no hay nadie que lo está ejerciendo. Por lo tanto, por eso que es importante que usted tenga un compromiso personal con el Señor, de presentarse ya diariamente como un sacrificio vivo y también poder encontrar ese don y ejercerlo dentro de la iglesia. Y una de las cosas como miembro de la iglesia, para que esto pueda funcionar bien, Pablo dice, hay un ingrediente especial. ¿Cuál es? Tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos. Pablo nos dice en Romanos 12:13, ¿no?, que cada uno no tenga un concepto que va más allá. No, un concepto adecuado ¿en qué cosa? En Cristo. Hermanos, en Cristo, ¿qué es lo que nosotros somos? Somos hombres pecadores, pero santificados, justificados y prontamente glorificados en Cristo. Y por lo tanto somos hijos suyos. Somos pecadores, pero somos limpios, purificados y hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no por nuestros méritos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo. Por ende, hermanos, si yo estoy hoy adelante aquí poder compartir de la palabra del Señor, créame que no es gracias a los méritos y a mis estudios y todo lo que yo he enseñado, sino gracias a ¿qué cosa? A lo que Cristo ha hecho en mi vida. Si el pastor está aquí, es porque lo que Cristo ha hecho en su vida. Y si ustedes están aquí hoy, es por lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Por lo tanto, hermanos, aquí nadie se puede glorificar por encima del otro, porque en Cristo todos somos iguales. Por lo tanto, somos miembros los unos de los otros. Cada uno dependemos del otro. Y somos un cuerpo. Aquí nadie es especial. Nadie es el hijo regalón de Dios. Aquí todos somos hijos de Dios, todos somos iguales delante de Dios. Dios nos ama a todos nosotros. Y hoy, hermanos míos, vamos a ver otro principio. Ya, el principio es que la verdadera vida espiritual no se mide ni por las emociones ni las manifestaciones externas. Ojo. La verdadera vida espiritual no se mide por las emociones ni las manifestaciones externas, sino por el conocimiento, la obediencia y la exaltación de Cristo como Señor. Hermanos, ese es un principio.
Los dones son para glorificar a Cristo. Los dones son para glorificar a Cristo, no a glorificarse a uno mismo. Si yo ejerzo el don con mis hermanos, si yo tengo el don de servicio y sirvo, si yo tengo el don de enseñanza y enseño, si tengo el don de misericordia y hago actos de misericordia, si tengo el don de dar y reparto amén. Pero no es para que usted se enorgullezca y dice, ¡ay, qué bueno soy yo! Sino para qué cosa, para glorificar a Cristo. Y ese es un principio que hoy vamos a ver. El Espíritu Santo siempre impulsa al creyente a glorificar a Jesús y a servirle dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos impulsa el Espíritu. Siempre es a glorificar a Dios y a servir al Señor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por favor, acompáñenme entonces a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ver los 3 primeros versículos de este capítulo. 1 Corintios, capítulo 12. Y hermanos, como algunos saben, para que si usted no sepa, la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. Era una iglesia con muchos problemas, hermanos. Pero a pesar, hermanos, de todos los problemas que habían, del pecado que había en su interior, de todos los abusos que ocurrían en esa iglesia, hay algo que Pablo siempre menciona. Y está en los primeros versículos. Los santos. Porque a pesar de todo lo que tenían, seguían siendo santos para Cristo. Y aquí vamos a ver algo especial. Porque fíjense lo que dice el 1 Corintios 12:1. ¿Qué es lo que dice? No quiero que dice, hermanos. A pesar de todo, Pablo los seguía llamándoles hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo los trataba como un igual a él, hermanos. Y aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí hay varias cosas que hay que aclarar, pero ya más o menos vamos viendo a qué lo que Pablo se está refiriendo del capítulo 12 y que se va a extender hasta el capítulo 14, acerca de los dones espirituales. Y una de las cosas que Pablo dice aquí, hermano, no quiero que ignoréis esto. Ojo, primera cosa, Pablo no quiere que ignoren. ¿Qué es lo que esto nos da a entender? Que nosotros como cristianos debemos tener el conocimiento de los dones espirituales, de cuáles son y cómo funcionan y cómo desarrollarlos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que se pueden malinterpretar y hacerle un mal uso a aquellos dones. Entonces, Pablo aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera aclaración que tengo que darles en cuanto a este versículo, que como ustedes saben, Pablo estaba escribiendo en un idioma que se llamaba griego. Nosotros tenemos una traducción y cuando, una persona traduce a otro idioma, ya traduce con un sentido. Y a veces algunas cosas se van perdiendo por el camino. Primera cosa que tenemos que entender aquí, que número 1, la Reina Valera como que da vuelta a las cosas. Porque comienza con, hermano, no quiero que ignoréis. Comienza con el sentido de que Pablo desea que darle un conocimiento a los hermanos de Cristo, no que hay una ignorancia. ¿Y cuál es acerca de la ignorancia? ¿Cuál es el tema? De los dones espirituales. Ahora, en griego es al revés. En griego Pablo comienza diciendo acerca de los dones espirituales, hermano, no quiero que ignoréis. ¿Cómo que da vuelta? ¿Por qué? Porque Pablo, al parecer, como la iglesia tenía muchos problemas, y Pablo se fue informando de algunas cosas y también hubo algunas consultas de algunas cosas.
Por lo tanto, Pablo va respondiendo o va resolviendo los distintos problemas que hay en la iglesia. Entonces parte por 1, 2, 3, 4 y en el capítulo 11 más está hablando acerca de la cena del Señor, de aquí hay un problema, un malentendimiento, algunos están abusando de la cena del Señor. Entonces termina y comienza con, bueno, acerca de las cosas espirituales, o sea, ¿qué está diciendo? Está cambiando de tema, está cambiando de tema. Entonces, por eso en griego comienza con, al revés, diciéndole acerca de los dones espirituales. Bueno, acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis esto. Obviamente, la Reina Valera lo da vuelta porque quiere dar énfasis acerca de qué cosa, de que había una ignorancia en cuanto a los dones y por eso lo coloca como primero. Pero aquí que quiero decirle esto, que hay un cambio temático, Pablo está cambiando de tema y es un tema que le importa mucho. ¿Por qué? Porque es un tema que va a abarcar capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. O sea, había un problema en la iglesia y Pablo lo va a abarcar, lo va a solucionar. Segundo lugar, la Reina Valera traduce dones espirituales. Hermanos, que no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, originalmente Pablo habla acerca de lo espiritual. Hermanos, acerca de las cosas espirituales, no quiero que ignoréis. No habla de dones espirituales, sino habla de qué cosa? De las cosas espirituales. Obviamente, cuando vamos a ir, si usted lee el capítulo, Pablo va a hablar acerca de los dones espirituales. Por eso es que Reina Valera traduce inmediatamente acerca de los dones espirituales, porque ese va a ser el tema que va a tratar. Pero Pablo aquí está hablando, originalmente estaba diciendo en cuanto a las cosas espirituales. Y específicamente cuando Pablo dice a las cosas espirituales está diciendo a las cosas concernientes al Espíritu Santo. Esa es básicamente la idea que Pablo quiere dar a entender. Dice, bueno, acerca de las cosas concernientes al Espíritu Santo, no quiero que ignoréis esto. Porque, hermanos, cuando hablamos de dones espirituales, estamos hablando de qué cosa? De la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Dones espirituales son esos, dones espirituales que provienen del Espíritu. Y eso hay que entenderlo muy bien, hermanos, porque muchas veces la gente confunde dones espirituales con habilidades naturales. Por ejemplo, yo una vez le pregunté a una persona cuál es su don y ella me contestó, es la música, mi don es la música. No, hermanos. A ver, habilidades naturales, estamos hablando de cuando uno nace con esas habilidades. Hay una predisposición genética o el ambiente, ya mis padres son matemáticos o son artistas o mis padres son deportistas y por lo tanto hay un ambiente que me da o me otorga ciertas habilidades, cuanto el de física, en cuanto al deporte, fuerza, habilidades mentales, ya sea para la matemática, científica, todo eso, o artística también puede ser. Esos son habilidades naturales, o sea que uno nace con esas. Tiene una predisposición a ser bueno para ciertas cosas. Tengo esta habilidad, me encanta habilidades manuales, me encanta cocinar, me encanta, no sé, soy ingenioso, creativo, tengo esas habilidades. Esas son habilidades que nacen con nosotros, por lo tanto podríamos llamarlas como habilidades terrenales, habilidades humanas. Pero lo otro, cuando hablamos de dones espirituales, son dones que nos otorga el Espíritu Santo cuando Él viene a morar en nuestras vidas. Cuando Él viene a morar en nosotros, ocurre todo un proceso de limpieza, purificación, santificación, regeneración, y una de las cosas es, me otorga un don. O algunos dones, me otorga el don. Y yo tengo un don. Este don no nace de mí. No es que yo tenga una predisposición genética, es que mis padres fueron pastores y por lo tanto yo también soy pastor. No. Es que mis padres predicaban y yo también soy predicador. No.
Es que mi padre, no. El llamado es parte de Dios y los dones son dados por Dios. No es algo natural, no es algo que naturalmente no, es Dios que me lo dio. Por lo tanto, por eso es que llamamos dones espirituales. Y como las habilidades naturales, ¿cómo podemos desarrollar las habilidades naturales? ¿Cómo las desarrollamos? Bueno, si yo soy un deportista, ¿qué voy a hacer? Voy a practicar. Si yo soy bueno para esto, yo voy a estudiar. Si yo voy a hacer esto, me voy a dedicar. O sea, hay un desarrollo humano, un esfuerzo humano. Pero cuando hablamos de las cosas del Espíritu, tenemos que partir por el Espíritu. Por eso es que el primer principio es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Usted quiere conocer el don que Dios le dio a su vida? Primer paso, preséntese a Dios como un sacrificio vivo. Ese es el primer paso que usted tiene que dar para conocer el don que Dios le dio. Por lo tanto, hay que buscarlo de una forma espiritual y desarrollarlo de una forma espiritual. ¿Cómo yo me alimento espiritualmente? Leyendo la palabra del Señor, nutriéndome de ella, estando en oración al Señor, estando en comunión íntima con Dios, viniendo a la iglesia, estar en comunión con los hermanos. De esa forma yo me estoy alimentando en forma espiritual. Y en esa forma espiritual voy a encontrar el don espiritual que Dios me dio. Por lo tanto, hermanos, hay que tener una búsqueda de Dios, principalmente de una forma privada, íntima, de una forma familiar con la familia y por medio también de la iglesia. Hermanos, ¿usted quiere conocer su don? Parte primeramente por lo que es espiritual. Entonces, hermanos, en las cosas concernientes al Espíritu Santo, Pablo dice, no quiero que ignoréis. ¿Y por qué? Porque había una ignorancia dentro de la iglesia. Hermanos, al parecer la iglesia era muy dada a costumbres paganas. Si ustedes pueden leer la historia de Grecia y todo ello, habían ciertas cosas, ¿o no? Estaban los famosos oráculos. No sé si alguna vez han escuchado, el más famoso es el oráculo de Delfos, donde la gente quería consultar algo, iba al oráculo y ahí tenía una revelación de los dioses. Había una virgen que hacía unas ciertas cosas, caía en éxtasis y hablaba, y había un sacerdote que interpretaba y le daba el consejo. Bueno, esto es lo que Dios dice para ti. Entonces, probablemente, al parecer, había ese problema dentro de la iglesia, que habían muchas emociones y mucha gente caía en éxtasis, y así se creía que, no estamos creciendo en la palabra, hay revelación. Pero una de las cosas aquí que Pablo nos dice, ojo, una iglesia madura no se guía o no se deja guiar por emociones o estados en éxtasis. Hermanos, las cosas espirituales no es perder el control o caer en una inconsciencia. Dios actúa a través de nuestro conocimiento y tenemos que hacer las cosas con conocimiento. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos buscar experiencias espirituales, ciertamente que sí. Tenemos que encontrar experiencias espirituales, pero a través de una comprensión bíblica. Fíjense que dice Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Aquí este famoso versículo que dice, mi pueblo, ¿qué cosa pasa con el pueblo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces eso pasa en las iglesias, que por falta de conocimiento empezamos a tener prácticas que no son bíblicas, que no están en la Biblia.
¿Pero por qué nosotros lo hacemos? Bueno, por falta de conocimiento. ¿Qué dice Efesios 4:13? Fíjate lo que dice Efesios 4:13. Dice Efesios 4:13, dice así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del que dice, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, nosotros creemos o crecemos, mejor dicho, por medio de ¿qué cosa? Del conocimiento. Y Pablo aquí está hablando acerca de que, bueno, en la iglesia de Corinto ocurren algunas cosas, pero ocurren ¿por qué cosas? Porque no hay conocimiento. Y Pablo, ¿qué es lo que quiere hacer ahora? Es darle conocimiento. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos que tener conocimiento en cuanto a las cosas espirituales. Si usted quiere conocer el don que Dios le dio, tiene que estudiar, tiene que adquirir conocimiento para entenderlos. Fíjense lo que dice, volvamos a 1 Corintios 12:2. Y aquí Pablo está hablando acerca de la antigua vida que tenían hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Cuál es la antigua vida? Podemos leerlo en 1 Corintios 12:2. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo hace referencia a la antigua vida que tenían estas personas. Eran personas idólatras, eran griegos, y usted sabe que en Grecia había muchos dioses politeístas, y pasaba que ellos adoraban a estos dioses. Adoraban. Pero primera cosa que vemos aquí, bastante interesante, que Pablo no solamente les dice ídolos, sino que también les da un adjetivo, ¿no? ¿Qué cosa les dice? Ídolos mudos. Mudos. ¿Por qué? Porque en versículo 3 nos vas a hablar que el Espíritu nos habla. Nosotros, ustedes antes adoraban a dioses mudos que no le hablan, pero ahora adoran y están con un Dios que les habla, que les enseña, que les da conocimiento. Entonces, fíjense esa comparativa que hace Pablo con ídolos mudos. Pero también hay otra cosa interesante, que ellos adoraban a estos dioses, pero ¿por causa de qué cosa? Por causa de la ignorancia que ellos tenían. Porque dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba o se os engañaba, llevándoos. O sea, ellos eran llevados. Y aquí la palabra en griego tiene dos sentidos. Llevarlo de forma a la fuerza, se usa por ejemplo cuando uno quiere llevarlo a la cárcel a la fuerza, o a través de engañados. Y Pablo está diciendo, ustedes adoraban a estos dioses, los llevaban porque eran engañados. ¿Por qué? Porque no había conocimiento en ustedes. Y por eso adoraban a estos dioses mudos. Pero ahora sí tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que se revela, que nos habla, no dioses mudos. Entonces, hoy, hermanos míos, tenemos que tener en cuenta eso. Porque vemos que mucha gente a lo mejor se va de la iglesia. O cambia. O el mismo mundo nos ofrece muchas cosas. Hoy en día ya no tenemos estos dioses. Ya no adoramos ni a Zeus, ni a Apolo, ni Mercurio, ni nada, ni a Thor, ni nada de esas cosas. Nosotros no nos vamos peleando con otros dioses. Pero muchas veces el mundo presenta sus propios dioses. Materialismo, la sensualidad y todas esas cosas que básicamente son los dioses de hoy en día. Y muchas veces este mundo nos quiere llevar engañados. Ven, aquí está, aquí vas a estar bien, aquí vas a ser feliz, aquí vas a poder
complacer cosas, no sé. Y muchas veces, hermanos, el mundo nos ofrece cosas. ¿Y quiénes son los que son llevados? Muchas veces las personas que carecen de conocimiento. Otras veces no, pero muchas veces son las personas que carecen de conocimiento, que son fácilmente engañables, hermanos. Porque, hermanos, ¿quiénes son los que fácilmente son manipulables? ¿Quiénes son? Generalmente son los jóvenes, los niños. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen experiencia, porque no tienen conocimiento. Y fácilmente son por eso que son fácilmente manipulables. Vaya a los colegios, hoy en día hay una lucha en los colegios, porque cada ideología no quiere entrar ahí. ¿Por qué? Porque saben que hay mentes que son fácilmente manipulables. Yo les puedo hablar. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto, que Pablo está diciendo, ustedes antes eran ignorantes, y por eso ustedes adoraban a estos dioses que son mudos, estos dioses que no son nada. Antes ustedes eran estos, pero ahora ya no lo son. Por eso dice, sabías que erais, está hablando en pasado, ustedes eran, pero ahora ya no lo son. Nosotros éramos del mundo, pero ahora nosotros ya no lo somos. Hay un cambio ahí, hay un cambio. Y así podemos ir al versículo 3. 1 Corintios 12:3, que dice, por tanto, fíjense, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, ¿qué cosa? Anatema a Jesús. Y aquí hay un principio. No puede haber, al parecer en la iglesia, habían estados de éxtasis, de emocionalismo, de éxtasis, en donde comenzaban a hablar cosas que parecen denigraban a Cristo. Y Pablo aquí le está diciendo, a ver, principio bajo, de las cosas espirituales, concernientes al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, no va a hablar para denigrar a Cristo, llamarlo anatema. Hay un principio clave ahí. Si un predicador viene aquí y empieza a hablar de Cristo como que Cristo no fue Dios o no es Salvador o que fue solamente un buen maestro, eso no viene del Espíritu. Eso no viene del Espíritu. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa esta palabra anatema? Anatema, que básicamente es maldito, llamar maldito a Jesús. Anatema es una palabra que significa dedicar, dedicación. Y muchas veces se usa o se usaba esta palabra para cuando una persona le dedicaba algo a un Dios. Yo le dedico esta mesa, yo le dedico mi dinero, yo le dedico mi vida. Eso significaba anatema. Pero con el uso bíblico hay una dedicación para Dios, para la gloria del Señor, ¿o no? Ana fue que a Samuel lo dedicó para la gloria de Dios. Pero hay otras dedicaciones, ¿para qué? Para destrucción o para maldición. Yo te dejo a Dios, que Dios haga contigo lo que Él quiera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy dedicando a esa persona ¿a qué cosa? A Dios, pero para edificación, para destrucción, para maldición. De ahí es la idea de esta palabra anatema, ¿no? Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a decir que Jesús es un maldito de Dios. No. Y al parecer se daba eso en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, los dones espirituales son ¿para qué cosa? Para glorificar a Dios. Por eso después dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Sino por el Espíritu Santo. Esa es la regla en las cosas espirituales que al parecer los hermanos de Corinto no tenían claro. Y es algo que nosotros hoy debemos tener muy claro. Hermanos, usted
no puede usar el don espiritual con una vida que está denigrando a Cristo. ¿Cómo usted puede usar el don espiritual para algo malo, para el pecado? No puede. No puede. Si un hermano que dice tener el don de exhortación va y le dice al hermano aquí, le dice que, no sé, que tiene problemas porque conoció a una mujer y le está gustando y no sabe qué hacer, ¿qué le va a decir el hermano que tiene el don de exhortación? ¿Lo va a animar a engañar a su esposa o lo va a animar a hacer todo lo contrario? ¿Va a qué cosa? ¿A denigrar a Cristo o a glorificar a Cristo? Por lo tanto, hermanos, el don del Espíritu Santo no es para justificar o para hacer pecado. No puedo decir yo que yo tengo el don de administración, pero igual me dejo unas par de bonitas para mí porque... ¡No! Si yo tengo el don de enseñanza, no estoy aquí para enseñar lo que a mí se me ocurra o la ideas del mundo. Estoy aquí para ¿qué cosa? Para enseñarles lo que proviene o lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo o cuando una persona ejerce un cierto don, entre comillas, para gloria de uno mismo o para satisfacer ciertos pecados o enseñar libertinaje dentro de la iglesia, ese hermano mío, según esta regla, ese no tiene el Espíritu. No está enseñando por el Espíritu. Porque cuando el que enseña por el Espíritu llama a Jesús Señor. ¿Y qué significa en la práctica llamar a Cristo Señor? ¿Qué significa? Significa primeramente humildad. Significa primeramente que tengo un Señor a quien yo obedezco, a quien yo me someto. Significa que yo vivo bajo los preceptos de Cristo, no los míos. Por lo tanto, aquí en las cosas espirituales, Pablo enseña una regla básica y elemental, hermanos. En las cosas espirituales, el que denigra a Cristo con sus palabras o con sus vidas, no viene del Espíritu Santo. Pero aquella persona que glorifica a Dios con sus palabras y sus actos y su conducta, eso sí proviene del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la espiritualidad, hermanos, el Espíritu Santo, si usted quiere buscar desarrollar el don que hay usted, necesita primeramente, número uno, preséntese a Cristo como un sacrificio vivo delante del Señor en forma diaria. Usted quiere conocer a Dios, dé ese primer paso. Lea las Escrituras diariamente, busca al Señor en oración, venga a la iglesia a estar en comunión entre hermanos, búsquelo. Y ahí va a ser el primer paso. Segundo paso, aprenda quién es usted en Cristo y quién es usted en la iglesia. Entremos en comunión, no tengamos un concepto alto ni un concepto bajo, ya tengamos el concepto adecuado en el Señor. Tenga el amor y el espíritu que pueda servirnos dentro de la iglesia. Y tercero, que su vida glorifique a Cristo. Que su vida glorifique a Cristo. Si su vida no está glorificando a Cristo, sino más bien que lo denigra, hermanos, jamás va a encontrar el don espiritual ahí. Jamás lo va a desarrollar. Y jamás va a ser una persona que va a edificar a la iglesia. ¿Usted quiere edificar a la iglesia? ¿Usted quiere glorificar al hermano que está al lado suyo? ¿Usted lo ama? Bueno, preséntese diariamente a Cristo. Que haya un compromiso en la iglesia y que podamos en nuestras vidas glorificar al Señor. Hermanos, ser espiritual, y este es uno de los problemas que va a haber en la iglesia de Corinto, no es hablar en lenguas o tener visiones, sino es vivir para la gloria de Cristo.
Hermanos, las experiencias espirituales no es que la persona que tenga más experiencia espiritual es la persona más espiritual. Muchas veces, y he visto en conversaciones, que hay una competencia. Compiten. No, que yo tuve esta experiencia. No, yo tuve esta experiencia. No, que yo tuve esta experiencia. No, es que a mí me pasó esto. Y cada vez son más grandes. Y uno tiende a pensar como, oye, el hermano, tanta experiencia espiritual que tenga, debe ser un hermano en oración, debe ser un hermano tan espiritual y yo que no tengo ninguna. Hermanos, si usted quiere medir su espiritualidad, míralo. ¿Cómo yo glorifico a Cristo con mi vida? Ahí, ese es el indicador. Si yo estoy glorificando a Cristo con mi vida, ese es un indicador que estoy haciendo una persona espiritual, estoy creciendo espiritualmente. Pero si yo lo denigro, si por culpa mía Cristo se burlan, ahí claramente no estoy llevando una vida espiritual. El Espíritu nos guía a servir a la iglesia, no a destacar individualmente. No a destacar individualmente. Entonces, hermano, la espiritualidad genuina no es una cuestión de manifestación, sino de conocimiento y discernimiento. El Espíritu Santo, hermanos, no arrastra, no nos confunde, no nos engaña. No es que a usted lo trajo aquí engañado. El Espíritu Santo nos habla claramente y nos da conocimiento. La iglesia madura es aquella donde cada creyente vive bajo el señorío de Jesús, sirviendo con su don para la edificación del cuerpo. Lo que proviene del Espíritu Santo siempre exalta a Cristo y edifica a su iglesia para la gloria de Dios Padre. Hermanos míos, Él les insta, hermanos, a que usted pueda descubrir el don, lo motivo a descubrir el don, a desarrollar el don y aplicarlo el don. Porque, hermanos, si usted no lo hace falta la iglesia, va a haber un espacio que no va a estar ocupado. Y ese espacio, si usted no lo ocupa, esa bendición se lo va a dar a otra persona que sí quiere cumplirla. Hermanos, ¿usted quiere perder la bendición de servir a su hermano? ¿De ser una persona que edifica la iglesia? ¿Quiere perder esa bendición? Espero que no. Espero que usted tenga en su corazón decir, no, yo quiero servir a Dios. Yo quiero tener esa bendición en la iglesia. Yo quiero ser de bendición en la iglesia y glorificar a Cristo con esa bendición. Hermanos, por eso le invito hoy en día, hermanos, sea de bendición a su hermano, sea de bendición a la iglesia. ¿Cómo hacerlo? Descubra el don, desarrolle el don y aplique el don en la iglesia, porque usted, hermanos, hace falta en la iglesia. Usted hace falta. Amén. Oremos. Padre eterno, Señor, gracias te doy, Padre, por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Dios Santo Eterno, a entenderla, Padre. Ayúdanos, Señor mi Dios, a descubrir cuál es el don que nosotros tenemos, Dios mío. Porque, Señor, ciertamente, Padre, a veces nos dejamos estar, Dios mío. A veces, Dios mío, nos preocupamos más por las cosas del mundo que por las cosas de la iglesia, Dios Santo. No entendiendo, Padre, que las cosas del mundo son temporales, Dios mío, pero las cosas del cielo son eternas, Dios Santo Eterno. Padre mío, ayúdanos, Dios mío, a comprender esta verdad, Dios Santo Eterno, y acercarnos a ti, Padre mío. Ayúdanos, Dios mío, a crecer espiritualmente en ti, Señor mi Dios, y descubrir, Dios mío, tu propósito, tu voluntad, Dios mío, para el cual nos has llamado, Padre mío. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a descubrir el don que tú nos has dado, Dios mío. El don, Dios mío, que tú me diste, Padre eterno, para ser de bendición, Padre, y de edificación a mi hermano, Señor mi Dios. Ayúdame, Dios Santo Eterno, Padre eterno, para hacer, Padre mío, gloria a tu vida, Dios mío, Señor. Para que mi vida, Padre, te glorifique, Señor mi Dios, y no te denigre, Dios mío. Para que las personas, Dios mío, a través, Dios Santo Eterno, de mi forma de hablar y de mi conducta, Dios Santo Eterno, puedan, Dios mío, Señor, ver el amor y la sabiduría y la gloria, Dios Santo, que tú tienes para nosotros, Dios mío. Gracias, Señor mi Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.